La verdad sobre las mentiras. Santiago Medina Serna. Epílogo final. El fiscal que yo conocí. Frase. En el caso de Santiago Medina, yo espero no sorprenderme por una condena baja. Alfonso Valdivieso Sarmiento, julio 10 de 1996. Las últimas preguntas formuladas sobre la Fiscalía General de la Nación me obligan a referirme a mi experiencia con esta entidad, blanco de críticas y elogios durante el desarrollo del 8000. Creo que la entidad adoptó su propio ritmo en ese proceso. La demora fue característica determinante. Lo que nunca se sabrá es si la lentitud aplicada a varios casos se debió a falta de pruebas o a incapacidad para conseguirlas, a ineficacia ante la abrumadora cantidad de trabajo o a una concesión otorgada en beneficio de ciertas personas. La duda siempre recaerá sobre la forma como la Fiscalía manejó el proceso 8000. Entre otras versiones, por el rumbo político que tomó Alfonso Valdivieso, quien se retiró del cargo con muchos cabos sueltos del 8000 para lanzarse a la candidatura a la presidencia de la República. Por ello, cualquier análisis que se le haga al trabajo de la Fiscalía estará marcado por la decisión de Valdivieso de aspirar a la sucesión de Ernesto Samper, cuyo cargo fue conseguido gracias a los dineros del narcotráfico, objetivo fundamental de la investigación del proceso 8000 y gestión prioritaria de Valdivieso como fiscal. Ahora el exfiscal tendrá que acostumbrarse a vivir con la duda de muchos colombianos ante su proceder, pues cada decisión suya está sopesada por dos interrogantes. ¿La tomó porque era lo que tenía que hacer? ¿La tomó porque era lo que le convenía para su futuro político? Tal vez ni él mismo lo sabe. Lo que parece acercarse a la verdad es que después de asumir la investigación del 8000 como su reto más grande, sucumbió ante la posibilidad de acceder a la presidencia de la República y en ese ejercicio entregó el proceso que, llevado hasta sus últimas consecuencias, habría cambiado la historia de Colombia. Solo el transcurso del tiempo demostrará si Valdivieso se equivocó o no en su decisión. Tremenda responsabilidad heredó a Alfonso y muy lejos estaba yo de pensar el día que lo conocí y durante el tiempo que compartimos como compañeros de partido, que un día de él, de su firmeza y de su carácter, dependería el futuro del proceso más escandaloso de la historia reciente de Colombia. En 1967, conocí a quien años después sería fiscal general de la Nación. La primera vez que nos conocimos fue en el matrimonio de mi hermano Gabriel con Cecilia Galán Sarmiento, hermana de Luis Carlos y prima hermana de Valdivieso. A partir de entonces entablamos una relación que, en su primera etapa, se caracterizó por algunos encuentros de carácter familiar, pero fue solo hasta cuando ingresé al nuevo liberalismo en noviembre de 1986 cuando intensificamos nuestro trato. En esa época Valdivieso era un parlamentario destacado al que Galán, su primo, le había delegado el manejo del movimiento en el Congreso, al igual que la conducción del mismo en el departamento de Santander. En esta última tarea, Valdivieso tuvo como contendores de su partido a Rodolfo González, Eduardo Mestre, Horacio Serpa, Norberto Morales y Alfonso Gómez Méndez. Era una persona callada, estudiosa, reservada en sus apreciaciones, excesivamente prudente y con un perfil bajo, el mismo que nos impedía visualizarlo como ministro de Estado, fiscal general de la Nación y posible presidente de Colombia. El día en que murió Galán se encontraba en Valledupar junto con César Gaviria Trujillo, jefe de debate de Luis Carlos. Su nombre nunca se consideró dentro de las posibilidades sucesores del mártir. Desde entonces nuestro trato fue menos frecuente, pero siempre amable y cordial. Nunca imaginé que volvería a tener contacto con él, en la forma y por las razones que dieron. Lo cierto es que ante mi detención, Valdivieso y yo nos reunimos en varias oportunidades. Recibí propuestas suyas a través de Andrés Talero, compañero del nuevo liberalismo y amigo común a quien Valdivieso escogió como intermediario para hacerme llegar varios ofrecimientos de él ante la DEA. Cuando estalló el escándalo de financiación del narcotráfico a la campaña de Samper y la Fiscalía empezó a llamar a indagatoria a los implicados en el 8000,
Acordamos con Fernando Botero que, debido a mi amistad con Valdivieso, lo más prudente era que yo lo llamara. Creíamos que era conveniente pedirle una cita para medir dónde iban las cosas y qué peligro corríamos. Valdivieso respondió mi llamada el viernes 21 de abril de 1995. Quedamos de vernos a las 2:30 al día siguiente en su despacho, frente al Parque Nacional. Acordamos ese día y a esa hora porque estábamos seguros de que no habría periodistas y en consecuencia podríamos hablar tranquilamente. En esa primera cita fue perfectamente claro cuando se refirió a la necesidad de empezar un proceso que se le demostrara a la opinión pública que Ernesto Samper había llegado a la presidencia gracias a la financiación del narcotráfico. Quedé convencido de que Valdivieso tenía el firme propósito de abrir un proceso que obligara al presidente a dejar el poder. Días más tarde, yo era llamado a declarar en versión libre por el caso de las camisetas que el cartel de Cali había donado a la campaña. Fue entonces cuando resolví contratar los servicios del abogado Ernesto Amezquita Camacho, quien se desempeñaba como presidente de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes, ANDAL. En ese momento yo desconocía la relación que existía entre este y el ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe. Desde el primer momento, Amezquita se ganó la desconfianza de algunos de mis allegados, y en un hecho concreto marcó esa situación. Mi versión libre ante la Fiscalía se había preparado dentro de la mayor reserva, pero el domingo 14 de mayo de 1995 recibí una llamada de Alfonso Valdivieso, quien, sin muchos rodeos, me dijo que un periodista del noticiero TV Hoy lo acababa de llamar para que le confirmara lo que Amezquita le había informado sobre mi declaración. A Valdivieso le pareció una falta de prudencia la actitud de Amezquita. Por eso y por ciertas dudas que había en torno a su nombre, me aconsejó cambiar de abogado. Me dijo que no estaba de acuerdo con la selección que yo había hecho. Al final de la charla me sugirió que nos encontráramos para hablar del tema. Esa noche nos reunimos después de ver el noticiero en su apartamento. Me insistió en la conveniencia de cambiar abogado. Su teoría era que no debíamos permitir la presencia de ningún escollo que impidiera demostrarle a la opinión pública la verdad acerca de la financiación de la campaña de Samper. Al salir de la reunión me sentí tranquilo. Al fin y al cabo era el propio fiscal general de la Nación el que me aconsejaba sobre la escogencia de mi abogado, con el único fin de que nada se interpusiera en la investigación que debía incriminar a Samper y sacarlo de Palacio. Durante todo este tiempo, las charlas que sostuve con Valdivieso fueron medidas. Los mensajes más claros que recibí de su parte fueron los que envió por intermedio de Andrés Talero Gutiérrez, quien desde Miami me llamaba directamente o a través de una amiga común, para decirme que Valdivieso me ofrecía protección dentro o fuera del país, con todas las garantías si yo hablaba y le entregaba toda la documentación en mi poder. Talero y Valdivieso se comunicaban con frecuencia. Cuando hablaba con cada uno de ellos era claro que tenían contacto frecuente, pues el uno hacía referencia a lo que decía el otro. En sus conversaciones conmigo, Talero iba al grano. Según él, Valdivieso estaba en condiciones de ofrecerme lo que yo pidiera por mi declaración. Él y la DEA estaban a la espera de mi decisión. Ese fue el contenido de nuestra charla del 25 de mayo, en la que me manifestó que Valdivieso se vería en la obligación de detenerme y que para ellos era claro que Samper y Botero me estaban dejando solo. No respondí. Mi estado era de incertidumbre y de temor. El 28 de ese mismo mes, en medio del desespero que me producía el escaso interés que Botero manifestaba sobre el asunto que cada día me comprometía más, resolví llamar a Talero con el fin de saber si su ofrecimiento, el del fiscal y el de lo de la DEA, seguían en pie. La respuesta de Talero fue afirmativa, aunque insistió mucho en que yo debía estar seguro de la determinación que iba a tomar. Me dijo que sus conexiones con el organismo americano eran muy buenas y que no se podía exponer a dañarlas si yo no estaba seguro.
Le respondí que revisaría de nuevo las posibilidades y me comunicaría. La verdad es que el ofrecimiento de Talero me hacía pensar muchas cosas y me planteaba serias dudas. La insistencia del excónsul era tal y su intención de darme seguridad tan decidida que un día le pregunté por qué el fiscal y la DEA me hacían esta oferta. Afirmó que Valdivieso recibía $25,000 mensuales de la DEA como pago por sus servicios en favor de los intereses de los Estados Unidos. Días después, cuando me detuvieron, logré que el fiscal recibiera a 2 personas de mi confianza para hablar acerca de mi decisión de contar la verdad de lo sucedido. Valdivieso preguntó por qué yo no le había manifestado ese interés en los encuentros que habíamos sostenido previamente. Mis emisarios dijeron que la afirmación de Talero en el sentido de que él recibía dinero de la DEA nos había impedido tomar una determinación. Valdivieso guardó silencio. Como siempre, después de un momento de angustia, logré tranquilizarme. Pasaron unos días y resolví hablar con el fiscal directamente. Por teléfono lo hicimos varias veces hasta que acordamos reunirnos nuevamente. El jueves siguiente nos encontramos en su casa en las horas de la noche. Lo que me quedó claro de esa reunión fue la información que ya poseía Valdivieso sobre la financiación de la campaña. Estaba seguro del ingreso del dinero del cartel de Cali. Esa noche me enteré de que ya sabía de Elizabeth Montoya de Sarria y su papel en esta historia. Yo, que aún no confesaba, quedé seguro de que ahora sí las cartas estaban sobre la mesa y que las cosas se complicaban para la campaña y para mí. Esa noche Valdivieso me dijo que colaborara, que entregara los documentos. El 24 de junio fui llamado a declarar. Esta situación era cada vez más tensa. El 17 de julio me citaron de nuevo ante los juzgados regionales. El 15, y ante la perspectiva de lo que me esperaba 2 días después, pensé que lo mejor era hablar con el fiscal y averiguar qué me ofrecía si me decidía a colaborar. Respondió mi llamada y quedamos de vernos en su oficina el martes 25 de julio. Pero hubo un hecho que me obligó a tratar de adelantar la cita. Una llamada de Reyes, el escolta de Horacio Serpa, para informarme acerca de un atentado contra mi vida que se llevaría a cabo ese fin de semana. Cuando intenté hablar con el fiscal, solo logré hacerlo con su secretaria, quien al recibir mi llamada me aseguró que en ese momento marcaba mi teléfono, pues Valdivieso le había dado instrucciones de avisarme que la cita para el martes había quedado cancelada. La funcionaria dijo desconocer la razón de dicha decisión. En ese momento pasé revista a las posibles causas por las que Valdivieso cancelaba nuestra reunión, pero por más que intenté no pude hallar una razón valedera. Tendrían que pasar varios días para conocerla. La declaración de Andrés Talero ante los fiscales el 20 de julio, que motivó la expedición de la orden de captura que la Fiscalía me hizo efectiva el miércoles siguiente, 26 de julio. Después de pasar una noche en los calabozos del DAS y de ser trasladado a la cárcel Modelo, mi decisión estaba tomada. Colaboraría con la justicia, contaría toda la verdad. Me comuniqué con mi socio, Edgar Hernández, para darle instrucciones sobre los documentos que en un maletín permanecían en un lugar que solo conocíamos los dos. Le di instrucciones sobre el manejo de ellos y le pedí a él y a una amiga en común que se comunicaran con Valdivieso directamente para informarle mi decisión de colaborar con la justicia y hacerlo lo más pronto posible. El camino más directo a Valdivieso tenía nombre propio: Andrés Talero. Lo llamaron a Miami, le pidieron que se pusiera en contacto con el fiscal y le pidiera que los recibiera lo más pronto posible. Talero le adelantaría al funcionario el motivo de la cita. Todo sucedió en cuestión de minutos. Por teléfono Valdivieso le dijo a mis amigos que los recibiría en su casa a las 10:30 de esa misma noche del jueves 27 de julio. Una vez en el apartamento del fiscal y después de una corta y protocolaria charla entre mis amigos y la esposa de Valdivieso, éste los hizo pasar a su estudio. Al término de un pequeño preámbulo,
le manifestaron mi interés en cooperar con la fiscalía y de entregar las pruebas correspondientes. Además, mis amigos le dijeron que yo quería rendir indagatoria esa misma noche. Valdivieso se mostró extrañado por mi cambio de decisión. Edgar Hernández le expuso las dudas que teníamos sobre él como fiscal y por la falta de claridad de sus ofrecimientos formulados, no directamente, sino por medio de Andrés Talero. Para Valdivieso realizar la diligencia esa noche implicaba varios inconvenientes, pero especialmente uno, que Amézquita fuera mi abogado. Su consejo fue hacer lo necesario para cambiarlo. Se mostró muy receptivo y ofreció que me darían los beneficios que la ley contempla en esos casos. Pero antes de avanzar en la charla, les hizo ver a mis amigos la importancia de reunirse con el director nacional de Fiscalías, Armando Sarmiento, pues éste se encontraba muy extrañado con mi actitud y antes de proceder era importante que estuviera de acuerdo. Diciendo esto, tomó el teléfono, se comunicó con su subalterno y acordaron que lo recibiría a las 8 de la mañana del día siguiente en su despacho. Mis amigos aceptaron, pero insistieron en que mi traslado de la cárcel a la fiscalía se realizara a primera hora de la mañana, aunque supuestamente yo pasaría ese día en la Modelo, pues oficialmente mi indagatoria estaba aplazada para el lunes siguiente. Sarmiento recibió a Hernández y mi amiga a la hora indicada. Les dijo que mi actitud simplemente lo desconcertaba. No entendía las razones de mi decisión. Mientras intercambiaban ideas, surgió el tema del exfiscal Gustavo de Grave, el personaje que había llegado a ser y el cuestionamiento del que era objeto. Aseguró que Valdivieso quiso guardar reservas sobre los manejos de este organismo, con la certeza de que al hacer lo contrario produciría un gran desconcierto en el país. Mis amigos le dijeron que por ese mismo motivo yo había guardado reservas sobre lo que sabía, pero que la situación había cambiado a partir desde cuando el gobierno decidió culparme de todo y dejarme solo. Les preguntó también por los documentos que estaban en mi poder y que respaldarían mi declaración. En ese momento llegó Valdivieso, quien se unió a la reunión y minutos después le informaron que yo estaba en la sede de la Fiscalía Regional, en la oficina del doctor Carlos Guillermo Castro, director regional de Fiscalías. Valdivieso le pidió entonces a Sarmiento que se fuera con mis amigos hasta la oficina de Castro para discutir conmigo los detalles de la forma como se podría iniciar mi indagatoria y saber qué clase de documentos aportaría. Valdivieso no aceptó reunirse conmigo. Me mandó a decir que no era conveniente que él asistiera a esa reunión y que lo mejor era hablar con Sarmiento. Este llegó a la oficina de Castro en compañía de mis amigos. Su prioridad era solucionar el problema del abogado. Era claro que debía quitarle el poder a Amézquita y no había más remedio que nombrarme un abogado de oficio. Yo acepté sin ponerme ninguna condición. Entonces Sarmiento me dictó las cartas que yo firmé, en las que solicitaba un abogado de oficio y revocaba el poder a Amézquita. Con mi firma en los documentos y después de preguntarme una vez más sobre la clase de recibos que entregaría con mi declaración, Sarmiento designó a Héctor Eduardo Moreno, coordinador de Fiscalías, para que acompañara a mi socio a recoger el maletín que contenía las pruebas que me disponía a entregar. A las 11:40 de la mañana de ese viernes 28 de julio, di comienzo en la sala de reconocimiento del 7º piso de esa institución a mi declaración con toda la verdad y de la manera más espontánea. Aunque tiempo después la justicia regional no reconocería esa declaración como espontánea, lo que me significó una disminución de mis beneficios por cooperación con la justicia. Era, ni más ni menos, que la misma declaración que fue sustraída esa noche por la delegada de la Procuraduría, quien puso alerta al gobierno sobre mi indagatoria. Sobre este incidente la Fiscalía nunca se pronunció ni actuó, de acuerdo con la ley, para que se castigara esa falta. Tuvieron que pasar más de 2 años para que un fiscal seccional de Bogotá profiriera, en agosto de 1997, medida de aseguramiento contra Julián Murcillo por cohecho producto de su participación, desde la cárcel en donde se encontraba junto conmigo en el robo de mi indagatoria.
Una semana después de mi declaración, contraté los servicios del abogado Alejandro Hernández. Fue precisamente él quien tuvo que afrontar en primera instancia, antes de informarme, la forma como se resolvieron algunas situaciones que ilustran el manejo cuestionable que dio la Fiscalía a mi caso. Pasé 4 meses en la cárcel Modelo, tiempo durante el cual fui llamado a ampliar indagatoria. Armando Sarmiento exigió que fuera así, pues solo de esta manera, aunque mi declaración era de por sí bastante completa y útil para la Fiscalía, se procedería a estudiar la posibilidad de darme la detención domiciliaria, beneficio que no fue fácil conseguir. Por un lado, el gobierno presionó para impedirlo con el argumento de que mi casa era lujosa. Intentó modificar las normas que regulan la prestación del servicio de celaduría con el único fin de que no pudiera contar con este en mi casa. Insinuó que yo recurriría a un grupo paramilitar para garantizar mi seguridad. Por su parte, la Fiscalía se atemorizó y fue difícil lograr que el IMPEC emitiera un concepto favorable para que yo fuera trasladado a mi casa, porque en las últimas argumentó que mi cuidado implicaba un especial despliegue que incluía efectivos del CTI, de la policía y del mismo IMPEC, lo que ocasionaba una operación que nunca antes se había organizado. En la Fiscalía siempre se pensó que para la imagen tanto de la entidad como del fiscal era muy peligroso cumplir lo que en justicia me había otorgado la ley por colaboración. Finalmente, después de 127 días de reclusión, el 2 de diciembre de 1995, llegué a mi residencia a esperar el fallo con la sentencia. Transcurrieron varios meses durante los cuales mi relación con la Fiscalía fue buena y muy activa. El 26 de enero de 1996, después de una ampliación de indagatoria en la cual aporté nuevas pruebas, acordé solicitar con mis abogados y los fiscales a cargo nuevos beneficios por colaboración con miras a obtener una rebaja de pena cuando me fuera dictada sentencia. Nuevamente el fiscal designó a Héctor Eduardo Moreno para adelantar mi negociación. La reunión se celebró en mi residencia el 22 de abril, luego de que el 17 de mayo me acogiera a sentencia anticipada y acepté todos los cargos que la Fiscalía me impuso, con el objeto de conseguir un descuento equivalente a una tercera parte de la pena impuesta. No obstante, el Tribunal Nacional no quiso aceptar mi confesión como voluntaria, lo que hubiera representado una sexta parte menos de mi condena, pues consideró que yo había hecho presionado por la declaración de Andrés Talero. Lo curioso es que a algunas personas vinculadas a este episodio se les reconoció su confesión, a pesar de que negaron gran parte de lo sucedido. Total, tendrían que pasar varios meses hasta noviembre para conocer la decisión de la Fiscalía sobre mis beneficios por colaboración. El 10 de julio de 1996, el juez regional dictó sentencia en mi contra. Ese día, todos los noticieros destacaron la posibilidad de que el juez emitiera su sentencia en la cual procedía el subrogado de condena de ejecución condicional, lo que me permitiría obtener mi libertad de inmediato. El día anterior, hacia las 5 de la tarde, mi abogado Alejandro Hernández se encontró en el despacho de los jueces regionales a la redactora judicial del Espectador Julia Navarrete, quien le enseñó un pequeño papel en el que estaba consignada la información que a su vez le había suministrado el juez, según la cual sería condenado a menos de 36 meses y en consecuencia me concederían la libertad. El dato era confiable, primero por la fuente, pero también por una anotación que contenía el papelito en el sentido de que no se me otorgarían descuentos por trabajo en prisión, pues la cárcel nacional Modelo no había hecho llegar los respectivos certificados, lo cual era cierto. Ese detalle le daba más credibilidad a la información de la periodista. Eran las 2 de la tarde de ese 10 de julio, cuando mi defensor llegó a la oficina del doctor Antonio Chacón, coordinador de los jueces regionales, quien le advirtió que la sentencia estaba por salir y que podía esperar en su despacho. Al cabo de 2 horas, Chacón le pidió a Hernández que se retirara de las oficinas, pues se disponía a empezar el reparto.
En ese momento, Cecilia Orozco, directora del noticiero de las 7, llamó a mi abogado a su teléfono celular y le manifestó su extrañeza por unas declaraciones que acababa de dar Valdivieso, en el sentido de que él sería el primer sorprendido si el juez me concedía la libertad y que esperaba que la condena no fuera reducida. Según las fuentes de Orozco, también se me revocarían los beneficios, lo que significaba de una vez entregada la sentencia, me trasladarían de inmediato a la Modelo. Hernández se negó a creer lo que escuchaba y decidió que lo mejor era esperar. Media hora después fue otra vez al despacho del coordinador. Allí escuchó una llamada que éste recibió, en la cual le informaban que la sentencia estaba lista. El funcionario le dijo a mi defensor que con el fin de guardar las apariencias, bajara a la secretaría a notificarse. Hernández obedeció. Bajó a la secretaría, pero le dijeron que ahí no había ninguna sentencia con mi nombre. Hacia las 6 de la tarde, y en vista de que el fallo no aparecía, Alejandro le pidió a la secretaria del tribunal que lo comunicara telefónicamente con Chacón para averiguar lo que sucedía. Este se limitó a decirle que la sentencia no saldría sino hasta el día siguiente a las 11 de la mañana. Ante el reclamo de mi abogado, el coordinador de jueces le dijo, de manera confidencial, que mientras subía el fallo, el juez había decidido hacerle unos ajustes, los cuales hacían imposible su entrega ese día. Cuando Alejandro salía de la secretaría sin saber qué pensar, la periodista Yolima Celis del noticiero de las 7 le puso al frente un micrófono y le preguntó qué opinaba como abogado del nuevo fallo y en especial de la revocatoria de mis beneficios, lo que hacía inminente mi regreso a la Modelo. ¿Qué había pasado? Hernández, aún incrédulo y alterado por la forma como lo habían manipulado para ganar tiempo, respondió como pudo y se marchó hacia mi casa, en donde todo era confusión. Yo, que me había enterado de la noticia por un extra informativo presentado en televisión, no resistí la presión de esos días y sufrí una descompensación propia del estado de mis riñones que me obligó a hospitalizarme. En la clínica Marley permanecí 34 días, durante los cuales tuve que someterme al examen diario de 3 médicos, representantes de la Fiscalía, CTI y el INPE, quienes me visitaban con la intención de establecer si mi enfermedad era real. Hasta para ellos fue claro mi estado de salud y la presencia de la falla renal que actualmente controlo gracias a cuidados permanentes. Estando en la clínica, coloqué una tutela para proteger mi derecho fundamental al debido proceso, pues mientras que el fiscal a cargo, con la aprobación del juez regional, me concedía detención domiciliaria durante el proceso, el mismo juez que dictó la sentencia revocó el beneficio antes de que el proceso terminara. La acción de tutela fue tramitada por la juez 71 penal del circuito, que tras los trámites de rigor dictó fallo tutelando mi derecho al debido proceso y ordenó al juez regional que revocara la orden de traslado inmediato a la Modelo. El juez, que tenía a su cargo cumplir lo ordenado por la tutela, se tomó todo su tiempo para obedecer. Los acontecimientos derivados de mi enfermedad marcaron el principio del deterioro de mis relaciones con la Fiscalía General de la Nación. De regreso a mi casa, emprenderíamos acciones para agilizar la entrega de beneficios que el ente fiscalizador debía ofrecerme por colaboración eficaz. Transcurrieron varios meses. Por fin, el 25 de noviembre de ese año, la Fiscalía, por intermedio de Héctor Eduardo Moreno, me dio a conocer los beneficios que me otorgarían. Me rebajaron una cuarta parte de la pena impuesta y aludieron que no me podían dar más, pues ya me habían concedido la detención domiciliaria. Mi descontento fue mayúsculo por el hecho mismo y porque en otros procesos menos definitivos que el mío se habían otorgado mayores beneficios. Esto motivó a una nueva carta a Alfonso Valdivieso, la cual, no sé por qué razón, contestó Sarmiento. En la respuesta se restaba el valor a mis afirmaciones y por consiguiente se disminuía la importancia de mi colaboración. Después de varios tires y aflojes, y con la colaboración de Marcela Durán, jefe de prensa de la Fiscalía que frecuentaba mi casa, Armando Sarmiento accedió a recibir a mi abogado, quien le manifestó mi descontento por los beneficios que me dieron. En esa reunión se acordó la realización de un encuentro entre Valdivieso y yo,
en el que le entregaría una carta en la que detallaría situaciones de colaboración con la Fiscalía, con el fin de que Valdivieso tuviera suficiente ilustración sobre algunas cosas que se habían quedado sin evaluar. La reunión fue programada para el viernes 14 de marzo de 1997 a las 8 de la mañana en el despacho del fiscal, quien había accedido a verse conmigo siempre y cuando pudieran estar presentes algunos de sus colaboradores, especialmente Sarmiento. Todo parecía listo para el encuentro. No obstante, el miércoles de esa misma semana, Marcela Durán me llamó para decirme que el fiscal consideraba más conveniente realizar la reunión del sábado a la misma hora. Su idea era evitar a los periodistas. Yo estuve de acuerdo. Pero esa tarde, Alejandro Hernández, mi abogado, también defensor de Eduardo de la Hoz, un hombre investigado por presunto peculado cometido como director del FIS, hizo públicas sus actuaciones sobre las manipulaciones de Armando Sarmiento en ese proceso supuestamente con el fin de proteger a la señora Alba Estela de Valdivieso, esposa de un primo del fiscal general. Además, en ese caso, se vinculaba a un ex socio de Sarmiento, conocido como Pintuco. Por las denuncias de Hernández transmitidas por el noticiero de las 7, la Procuraduría inició una investigación contra Valdivieso y Sarmiento, lo que generó la reacción inmediata de estos, reacción de la cual yo fui víctima. Al día siguiente, Valdivieso no solo llamó a Cecilia Orozco, directora del noticiero de las 7, para expresarle su preocupación y acusación por la divulgación de la noticia, sino que también se comunicó con este para expresarle su preocupación, y aunque le advirtió que no habría ningún tipo de represalia contra los otros procesados, le dijo que la cita del sábado conmigo quedaba cancelada. A mí me avisó Marcela Durán, quien, siguiendo instrucciones de Valdivieso, me llamó para decirme que el fiscal no estaba de ánimo para atendernos y no sabía cuándo lo estaría. Fue gracias a la intermediación de Cecilia Orozco, quien emplazó a Valdivieso para su reclamo de emitir la noticia, que logramos concretar una nueva cita que se efectuaría el viernes 4 de abril de 1997. En efecto, ese día, en medio de estrictas medidas de seguridad, me trasladé de mi casa hasta el despacho de Ernesto Carrasco, en ese momento director de Fiscalías. Nos reunimos Valdivieso, Carrasco, mi abogado y yo. Fue un encuentro frío, medido. Después del saludo fuimos al grano. Por espacio de 40 minutos yo expuse los puntos que consideraba merecían un nuevo análisis, pues en la evaluación anterior no lo habían siquiera tenido en cuenta. Debo confesar el poco interés que manifestó Valdivieso, muy diferente al expresado en nuestras reuniones efectuadas antes de mi detención. No obstante, se comprometió a estudiar mi solicitud y aseguró que por la proximidad de su retiro de la Fiscalía en el curso de los siguientes 10 días tendría respuesta. Pasaron los 10 días, 20, no tuve respuesta sino mucho después, cuando Carrasco nos informó que, previo concepto de Sarmiento, la decisión era no concederme más beneficios por colaboración. Lo raro es que antes de las denuncias de mi abogado sobre la manipulación del expediente por parte de Valdivieso y Sarmiento en el caso antes mencionado, fue el mismo Sarmiento quien nos ofreció reconsiderar el caso. No cabe duda de que me pasaron la cuenta de cobro por unas denuncias que los comprometen. Al terminar este libro, aún estoy detenido. Agradecimientos a Edgar Hernández Santos y Yolima Duzán Garzón, dos amigos incondicionales durante esta dura etapa de mi vida, por su compañía, consejo, decisión y por creer en mí. A mi familia por su cariño y apoyo. A mis médicos Santiago Rojas, Alexander Mora, Sergio Salcedo, Francisco Barreto y Eduardo Gómez, por sus intensas horas de trabajo en busca de estabilizar mi ánimo y mi salud. A mis abogados Alejandro Hernández, Jorge Eduardo García e Ismael Moreno, por su paciencia al enseñarme el manejo de la justicia en este país, también por los triunfos significativos que lograron en mi proceso. Al padre Carlos Eduardo Osorio, mi confidente espiritual,
quien con sus palabras y consejos me orientó a encontrar la verdad y la justicia en el camino de Dios. A mis empleados, que me han acompañado durante todos estos años soportando la presión con la lealtad de siempre. A todos los medios de comunicación nacionales e internacionales que confiaron en mis palabras y comprobaron con sus trabajos la veracidad de mis informaciones. A mi amiga Magdalena Borrero de Velasco, quien me animó a escribir este libro y quien a mi pesar no pudo leerlo, pues falleció trágicamente el 20 de diciembre de 1995 en el avión de American Airlines que cubría la ruta Miami-Cali. Sé que desde el cielo me acompaña. A mis amigos, a los cientos de personas que no conozco, pero que me hicieron llegar sus mensajes de apoyo que me sirvieron de estímulo. Santiago Medina Serna, 1950-1999.